¿Te salió? ¿Estamos al aire ya? Sí, buenos saludos. Estamos al aire. Saludos a otra noche de mitología. Hoy estamos Mili Bazán y yo, Soledad Vázquez. Hoy vamos a estar conversando dentro de la mitología griega en la serie que llevamos. Vamos a hablar de dos diosas griegas, dos diosas vírgenes. La lectura hoy la vamos a hacer un poco en base a los comentarios de Jan Chinoda Bolen, psicóloga junguiana que analizó de una manera preciosa algunos de los principales mitos de las diosas y dioses del mundo griego. Hoy nos vamos a detener en Hestia y Artemisa. Ujú, así es, Sonia. Muchas gracias por la introducción. Justo con Soledad, la semana pasada estuvimos conversando sobre qué diosas podríamos hacer y vimos, ¿no? Para hablar un poco sobre Artemisa y sobre Hestia, sobre todo, que es una diosa en la cual no hay mucha información, no se habla mucho porque es una diosa un poco oculta, un poco profunda, ¿no? Y elegimos estas diosas vírgenes, ¿no? Para poder comenzar el día de hoy. Entonces, acá vamos sin más a hacer la introducción a la diosa Hestia. Es una diosa griega del hogar eh, que se encuentra en sí el hogar no como casa, no como edificación, sino el hogar como hoguera, como algo que se encontraban en el centro de las propias casas, reuniendo toda esta energía familiar, toda esta cohesión, ¿no? Eh, También es una de las 12 deidades primeras olímpicas, ¿no? Hija mayor de Cronos y de la titanida Rea, hermana mayor también del dios Zeus. Aunque es una de las diosas, bueno, menos mencionadas de la mitología griega, su influencia en sí es muy importante y fundamental, ya que para la civilización griega representaba la estabilidad y la cohesión en sí en la vida familiar y comunitaria. Entonces, vamos a ver acá. Eh, Primero, hay unos tres mitos relacionados con este, tres mitos básicos. Y el primero va a ser, eh, digamos, cómo es devorada por su padre, ¿no? Cómo primero ella va a aparecer en la primera generación divina. Ella va a ser, bueno, la primogénita de este titán de Cronos, el titán del tiempo, y Rea, la titánide de la fertilidad y también de la maternidad. Ella va a nacer cuando acaba de aparecer toda una situación un poco agitada, convulsa, ¿no? Todavía se estaban restableciendo, digamos, algunas líneas, algunas energías dentro del universo de los dioses, ya que Cronos recién había derrocado a su propio padre Urano, y este gobernaba en sí el cosmos, ¿no? Entre una mezcla de poder y de temor. Y bueno, según la profecía, según lo que se cuenta, lo que han llegado a través de los textos y a través del relato hablado, Cronos estaba en sí destinado a ser destronado por uno de sus hijos. Nunca se dice cuál, simplemente se dice que uno de sus hijos lo iba a destronar como él había destronado a su padre. Y esta profecía en sí lo aterrorizaba y no era para menos, ¿no? Y lo lleva a tomar medidas realmente extremas para evitar que se cumpla. Finalmente, igual, sabemos que en estas tragedias, en estos relatos, mitologías griegas, el- lo que está dicho siempre se va a cumplir, ¿no? La profecía de una u otra manera siempre se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Cronos? Cada vez que Rea da luz a un hijo, Cronos, presa del pánico, lo devora inmediatamente para evitar que creciera
y se convirtiera en una amenaza para él, ¿no? Estia es la primera hija que tiene, es la primogénita. Y a pesar de que Rea con sus lamentos le pide, le implora de que no vaya a consumirla, que no vaya a tomar a cabo la decisión que él había tomado, Cronos de todas formas se traga a su hija, ¿no? Condenándola a un confinamiento solitario y oscuro dentro del propio cuerpo de Cronos, dentro de su estómago, ¿no? Y poco a poco también hace lo mismo con Deméter, con Hera, con Poseidón, con Hades. Los mitos en sí, no hay mucho detalle sobre cómo era la existencia todavía para estos dioses dentro del propio estómago de Cronos, que es dentro del, digamos, el propio estómago del mismo tiempo, ¿no? Se cree que se estaba generando todavía ahí un caldo que en algún momento iba a poder salir de este aislamiento, ¿no? E iba a dar una nueva generación de dioses, siempre con el tiempo presente, ¿no? Em, en fin, Arrea, eh, en un momento de desesperación y dolor, ¿no? Hace un plan y a su último hijo, que es Zeus, lo lleva a una cueva, hace que lo cuiden y en vez de darle a su esposo, a Cronos, al bebé recién nacido, envuelve una piedra con, digamos, con pañales, con trapos, lo atavía y se lo da. Y Cronos se lo traga de uno, ¿no? ¿Qué pasa luego de muchos años? El joven Zeus crece y junto con otros dioses, ayudado por otros dioses, le da un elixir a Cronos para que pueda arrojar a sus hermanos, ¿no? Em, Cronos arroja a todos, hay que recordar que este haciendo la primera es arrojada al final, ¿no? Representando un círculo que se cierra, pero que también se abre, ¿no? Una nueva dinastía de dioses, eh, una nueva línea de pensamiento, una nueva línea distinta de accionar en las cosas, ¿no? Luego de que los dioses son liberados, de que Cronos los vomita, todos estos dioses se unen junto con su hermano Zeus en una lucha contra los titanes que dura eh, años este conflicto, ¿no? Hasta y se llama, se recuerda, ¿no? Como titanomaquia, hasta que, bueno, ellos, estos nueva generación de dioses, gana la batalla y se establece un nuevo orden en el Olimpo. Seguido a esto, si bien Hestia fue la primogénita, ella nunca buscó, digamos, el poder de ser la primera diosa, ¿no? De llevar el orden divino bajo sus hombros, ¿no? O sobre sus hombros, mejor dicho. También en el contexto de la mitología griega, la liberación de esta diosa, bueno, marca justamente el comienzo, ¿no? Y el establecimiento de un nuevo orden y de civilización. Y este va a ser también protectora de estos principios. Los otros dos mitos están relacionados con la renuncia al trono al Olimpo y los votos de castidad. Es que vamos a ver un poco la renuncia al trono al Olimpo. En principio, cuando ya se establece el Olimpo, quedan 12 dioses, ¿no? Y eran 12 dioses fijos, digamos. Todos ocupaban un lugar destacado y determinado dentro del panteón griego. Y Hestia, como la mayor, era una de las diosas, digamos, más antiguas, originales dentro del Olimpo. Eh,
En sí, con el tiempo, surge entre los otros dioses, un dios se hace como que no más valedero, sino tiene más representación, ¿no? Tiene su fuerza de accionar es mucho más fuerte. Y va y reclama justamente un trono dentro del Olimpo. Este dios es Dionisio, el dios del vino, de la fertilidad y del éxtasis. Eh, Empezó a ganar mucha popularidad dentro de los mortales y dentro de los dioses. Y bueno, estaban todos reunidos viendo los dioses qué es lo que podían hacer justamente para también darle esta significancia necesaria a Dionisios para que se pudiera unir al panteón entre los dioses. Hestia en sí era conocida como una diosa de naturaleza muy pacífica, ¿no? Eh, Como mencioné, que no reclamaba un gran poder siendo la primogénita. Y ella al ver que empezaba a realizarse un conflicto entre todos los dioses y se empezaban a hacer bandos, a ver qué dios tenía que retirarse o cómo es lo que iban a hacer, qué es lo que iba a pasar, qué poder iba a estar por encima del otro. Hestia eh, renuncia en sí al trono. No lo hace como un acto impulsivo, ¿no? Sino es una decisión profundamente reflexionada que refleja su propio carácter altruista y de dedicación a la armonía, a cuidar también estos lazos del propio hogar. Ya que ella no ansiaba ni el poder ni la gloria, sino que el rol que la satisfacía a ella era ser el de protectora, el de cuidadora, puede renunciar serenamente a su puesto dentro del Olimpo, ¿no? Y hace que Dionisios pueda unirse a estos dioses sin causar algún conflicto o rivalidad. ¿Qué pasa cuando Hestia renuncia a su trono? Bueno, ella no es relegada, no es olvidada, sino más bien Zeus, digamos, el dios todopoderoso, reconoce la importancia de esta diosa y el sacrificio que hizo, ¿no? Y le otorga un honor especial. Si bien ya no iba a ocupar una de las 12 sillas, ¿no? Del Olimpo, iba a ser venerada dentro de cada hogar y dentro de cada templo. Es más, no se conocen muchos templos dedicados exclusivamente a este, ya que en todo siempre se encontraba el fuego sagrado, ¿no? Que iba a velar e iba a unir e iba a servir de línea y de guía para todos los rituales que se podían hacer en templos o en hogares. Se decretó también que en todas las ofrendas y sacrificios que se realizaban, que realizaba el pueblo, esta sería la primera en recibir una porción, simbolizando su papel central también en la vida doméstica y religiosa. Aunque no participaba tampoco activamente dentro de los conflictos y los dramas de los otros dioses, su decisión de retirarse del poder no disminuyó su influencia, al contrario, la consolida como una imagen de una diosa pacífica y de estabilidad. Ella se, digamos, hace este sacrificio, pero siempre pensando en cuidar y proteger la llama que estaba dentro del Olimpo, ¿no? De ese fuego sagrado que iluminaba a los propios dioses también. Entonces ella, en ese papel de diosa, se encarga de proteger toda esta energía sagrada que viene desde, digamos, también lo más profundo, ¿no? Que es nuestra propia conciencia también, dentro de este Olimpo donde pasan mil cosas, mil aventuras, hay acción, hay drama, están los dioses peleando, los dioses con hombres, los héroes, justamente
Estia tiene como este poder introspectivo, ¿no? Que da el propio fuego del alma. Luego tenemos también em, el otro mito que tiene relación con sus votos de castidad. Y es donde, digamos, aparecen unos pretendientes, ¿no? Debido, se dice, a la gran belleza que tenía, la estabilidad emocional, su tranquilidad. Era una diosa totalmente apacible. Este atrajo la atención de varios dioses y entre ellos se encontraban Apolo, el dios del sol y la música, y también estaba Poseidón, el dios del mar. Ambos dioses, poderosos y ambiciosos, deseaban tomar a Hestia como esposa. Entonces se desata toda una competencia entre Apolo y Poseidón, cada uno intentando ganarse los favores de Hestia con sus dones y solo las promesas que tales dioses podían cumplir. Apolo con sus brillantes y su aura dorada dice que ofrecía a Hestia la posibilidad de compartir su luz y el dominio sobre la claridad y la inspiración, mientras que Poseidón, por otro lado, ofrecía la inmensidad y el poder de los grandes mares, de los océanos, prometiéndole una vida de grandeza y de aventura. ¿Y qué es lo que decide Hestia? Fiel a su naturaleza apacible y contemplativa, ella no se deja seducir ni por el resplandor de Apolo, ni por la fuerza de Poseidón. En lugar de elegir entre uno de estos dos dioses, Hestia decidió hacer un voto de castidad, prometiendo mantener su pureza y no casarse jamás. Esta decisión para la cosmogonía griega en realidad es muy radical porque es totalmente contraria a las expectativas que habían en la época, que valoraban en sí el matrimonio y las uniones como medios para poder consolidar poderes, alianzas, ¿no? Estaba hasta la diosa Hera, que también era diosa protectora de los matrimonios, de los compromisos. Y justamente con su voto, Hestia se comprometió a dedicarse completamente a su rol como guardiana del hogar y del fuego sagrado, ¿no? De esta unión, sin distracciones y sin ataduras también. Esta renuncia voluntaria, digamos, al amor romántico y al matrimonio, no solo la diferencia de otras diosas, sino que también eleva su estatus como una figura de pureza y de devoción. Este voto de castidad refleja su carácter y también manifiesta su devoción hacia, digamos, los ideales, ¿no? Lo que más o menos puede significar este fuego sagrado, que era en sí la estabilidad, ya que era un fuego vivificador dentro del propio Olimpo, ¿no? Y como también mencioné, era un fuego necesario dentro de cada ritual que se hacía, dentro de cada sacrificio y dentro de los propios hogares, ¿no? Cuando eh, se juntaban todos, digamos, los familiares junto a este fuego sagrado, divino, em, que los unía, ¿no? En sí, digamos, en una sola familia y también hacía que se pueda ver hacia adentro, ¿no? Este fuego iluminador, iluminador también del alma, de nuestra propia psique. Luego tenemos en sí el simbolismo de Hestia, que es el fuego del hogar. Bueno, que es el fuego principal, ¿no? Que representa la luz, el calor, la propia vida también, ¿no? La unidad en familia y de la propia comunidad. Hay que acordarnos también de que Grecia era un lugar donde había continuas batallas también, y justamente este fuego mantenía unidos a toda esta cultura, a toda esta sociedad, ¿no?
Eh, el hogar, que viene más de la palabra hoguera, ¿no? Es este lugar de protección, de seguridad también y de confort, guardiana de la paz doméstica y de los rituales familiares que eran de culto diario dentro de la vida de un griego también. Em, la veneración en el hogar y en la ciudad más se hacía, bueno, dentro de los propios hogares se tenía, se contemplaba mucho a Hestia, se le dedicaban muchas ofrendas, ¿no? Eh, y bueno, siempre también se dice que no solo era la primera en recibir estas ofrendas, sino también era la última, ya que nació primera, pero salió de Cronos última, ¿no? Guardando justamente este orden y la continuidad. Este fuego que puede representar Hestia justamente como guardiana del hogar también representa la protección del espacio sagrado y los aspectos femeninos sagrados, ¿no? Tanto que puede encarnar una mujer como estos aspectos femeninos que pueden encarnar en un hombre, ¿no? Que es la búsqueda de la unión, de la armonía también en la vida cotidiana, tanto en lo externo y en lo interno, ¿no? Me hace pensar también mucho en, dentro de la teoría junguiana, las personas introvertidas. A veces se suele escuchar que las personas introvertidas son personas que les gusta estar aisladas en sí, ¿no? Que no les gusta, digamos, salir, ir a fiestas, que están en lo suyo, metidas o que son ratas de laboratorio. Esa interpretación está un poquito, sale fuera de las líneas de lo que realmente quiso decir Jung, ¿no? Jung, al hablar de introvertidos, se refería a personas que si bien pueden hacer una vida de tener muchos amigos, ir a reuniones, eh, pararse frente a un público, necesitan finalmente cuando termina, digamos, su día, recargarse ellos mismos en solitario, ¿no? Hacer esta reflexión en solitario con la propia psique, con la propia conciencia, con los propios pensamientos, con las propias emociones que hemos tenido en todo el día, ¿no? Hacer una, digamos, una pequeña meditación con la propia alma, con uno mismo, ¿no? A eso se refería eh, Jung con este término de introvertidos, ¿no? Y justamente Estia tiene esta línea, esta fuerza que nos ayuda también a mirar hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de nosotros mismos después de quizás batallar o vivir en un mundo de batallas como era el de estos dioses. También se veía la importancia justamente de poder estar en teos, ¿no? Con uno mismo, con el Dios interior mismo, que es la propia psique, que es la propia alma, ¿no? Escuchándonos a nosotros mismos, lo que nos pasa, lo que sentimos. Y bueno, también Shinoda, y en Shinoda Bolen, en su libro, vamos, acá un momentito, de Sole se salió. Ahí está Sole. A ver, les mencionaba que justamente la autora Jan Shinoda Bolen, ¿no? Habla de tres diosas, de las tres diosas vírgenes, justamente que estamos hablando de Hestia, luego vamos a pasar con Soledad a hablar de Artemisa y dice que Hestia es también la imagen arquetípica de una persona que tiene la atención enfocada hacia adentro, ¿no? Hacia el centro espiritual de la personalidad. Y Hestia siendo, digamos, la primera. Ahí, Sola se estaba acoplando y está. Y siendo la primera, la más sabia y la más venerada también por las demás diosas, es curioso que ella también evitaba el poder, ¿no? Prefería este tipo de introspección eh, que va a representar ya un componente espiritual, ¿no?
También menciona acerca de los aspectos independientes, activos y de no relación con la psique femenina. Tanto Artemisa como Atenea, que son las dos diosas vírgenes también, están orientadas, dice, hacia afuera, ¿no? Hacia el logro, hacia la acción, las dos siempre batallando en el mundo externo, ¿no? Mientras que Hestia enfoca toda su atención, toda la atención la lleva hacia adentro, hacia el desarrollo de otras potencialidades. Dice Shinoda que estas tres diosas de todas maneras van a representar impulsos internos en las mujeres para poder desarrollar diferentes talentos, habilidades, intereses, resolver problemas, ¿no? Cada una va a tener un aspecto en que nos van a ayudar a ser más competitivas, ¿no? A expresar de diferente manera esta energía femenina, ¿no? Tanto en palabras o mediante el arte o viviendo vidas contemplativas también. También nos menciona de que Hestia, la diosa en sí del lugar, siguió este camino de introversión para adaptarse mediante el alejamiento de los hombres, ¿no? Dentro de la propia sociedad un poco patriarcal que existía en Grecia, ella se va a replegar hacia adentro, ¿no? Dice que se hace anónima en apariencia y se la deja sola. Y que en sí no va a minimizar su feminidad, eh, no solo para no atraerlos a los varones, ¿no? Sino que desde un lugar contemplativo, desde un lugar tranquilo donde ella está, digamos, bien puesta, va, va a poder inclinarse justamente a poder buscar dentro de ella lo necesario, ¿no? La estabilidad emocional, que a veces a las mujeres sobre todo nos cuesta dentro de este mundo, pensamos de que necesitamos, o es lo que nos han enseñado, ¿no? Que necesitamos estar siempre al lado de una persona que nos provee, que nos cuide, que nos dé cosas, ¿no? Justamente Estia va a decir que no, va a decir que ella no necesita que esta parte de la energía femenina puede, digamos, agarrar el toro por las astas y ser muy independiente, ¿no? Que siempre se puede. Y tanto va a haber también en algunos dioses, de parte del hombre se va a mostrar, pero bueno, acá en Estia es un poco más en torno a la mujer que va a hablar, ¿no? Que va a darle el sentido a su vida desde ella misma, ¿no? Sol, ¿estás ahí para poder pasar a Artemisa? Sí, de verdad muy bella la presentación que estabas haciendo con Estia. Y a mí me llamaba mucho la atención, bueno, lo que estabas mencionando ahorita sobre la introversión. La introversión en Estia, porque a veces el término introvertido en el argot popular, ¿no? Se ha asociado mucho a la timidez, pero no es así. O sea, no es tan así. A veces las personas introvertidas, con más tendencia introvertida, tienden a ser como más hacia adentro, lo que no significa necesariamente timidez, sino como una mirada volcada al adentro. Este tenía una seguridad increíble. Escucha las historias que estabas contando, la seguridad que ella tenía para decir esto sí, esto no lo quiero, esto no. Ella toma decisiones difíciles, incluso renunciar al trono, pero en nombre de ser auténtica en sí misma, que es lo que la hace una diosa virgen, ¿no? Mm, sí, no es este propio poder desde su Ujú, interior, ¿no? Porque, como dice, no es una decisión impulsiva, ¿no? Sino es ujú. una decisión ya reflexionada, porque ella ya tenía la seguridad, tenía ese empoderamiento, ¿no?
Y no es un empoderamiento como que a la acción hacia afuera, ¿no? Sino es estar, no sé cómo decirlo, bien puesta en sus raíces, ¿no? Y saber qué es lo que ella realmente quería, que era este estado contemplativo, ¿no? Y decidir también dentro de esta sociedad griega totalmente patriarcal, donde pues el matrimonio no era, eran como que los vínculos más estables y que se trataban de respetar, porque así se manejaba esa sociedad para que, no sé, haya más comercio, para que haya menos guerras, para ampliar territorios, etcétera. También se deja ver dentro de la propia sociedad griega que está esta mirada de que, ok, si tú necesitas eh, contemplar hacia adentro desde un inicio y no pasar por todo esto, pero estás totalmente decidido, decidida, pues está bien, hazlo, ¿no? Porque sí se puede, no es algo que no se pueda. Se puede y se debe, pero siempre que no sea, digamos, como ahora último también suele que, por ejemplo, que se ve, no sé, el yoga como camino final hacia la felicidad, ¿no? Entonces entras, no sé, a hacer yoga y piensas de que ya eres súper espiritual, ¿no? No es tanto eso, sino es estar bien arraigado en un enfoque hacia adentro, ¿no? Meditativo de uno mismo, para poder eh, seguir el propio camino, ¿no? Y estar a la par también con el ambiente y la cultura, ¿no? Porque no es que porque yo mire hacia adentro mío y que soy muy espiritual voy a abandonar todo lo material. Estoy viviendo en una ciudad, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que hacer actividades, cosas, pero desde mi propio centro también, ¿no? Interior. Está silenciada, Sole. Ah, exacto, comentaba que sí, que desde la autenticidad del quién soy. Ujú, Es desde el camino de Hestia. De hecho, ese símbolo del fuego interior es un símbolo bellísimo, porque ella abandona el Olimpo para estar en cada hogar, como símbolo, ¿no? El fuego. Es el adentro. Es un adentro que no se va a encontrar ni en el Olimpo, ni en la política, ni en la sociedad, ni en el, sino algo muy privado que es como el motivo mayor. De hecho, en astrología arquetipal, Hestia está asociada como asteroide, ¿verdad? A la motivación interior. ujú, Es como aquello que te lleva de nuevo a donde tú eres. Por más que te distraigas, vuelves el volver al centro, el llamado de volver al centro. ujú. Sí, interesante, ¿no? Porque es la cuidadora del propio fuego de los dioses, ¿no? No es un fuego común. Ujú. Y es un Ujú, poco también la parte de Dios en uno, por decirlo así, como aquello que te anima por dentro, el alma. De hecho, es muy como aquello que te hace único, pero que ujú. está privado en ti. Sí, Exacto, sí, tiene una mirada bien profunda, ¿no? Bien, Sol, entonces vamos con Artemisa. Te coloco sí, tu coloca la pregunta. presentación. Ok. Bueno, como iba comentando Mili, hoy estamos hablando de las diosas vírgenes y una cosa que tienen en común las diosas vírgenes, según la clasificación de Anchino de Bolen, ellas se destaca a Artemisa, Atenea, Hestia. ¿Qué tienen en común estas tres diosas? Lo primero es que ellas son diosas muy enfocadas en lo que buscan, enfocadas en su objetivo principal, sea cual sea ese objetivo. Ninguna de ellas es raptada ni seducida. O sea, ellas establecen relaciones con los demás, pero las relaciones con los demás no son la prioridad en su vida. La prioridad en su vida son sus propios objetivos. Entonces ahorita vamos a ver a Artemisa. Bueno, pasa a la siguiente lámina. Eh, pasa a la siguiente. Bueno, esta es una foto de Yanchinoda Bolen, precisamente la autora que hoy estamos comentando con estas diosas. Su libro se llama Las diosas de cada mujer. Bueno, para ver a Artemisa, primero hay varios mitos enlazados en torno a Artemisa.
Pero uno de los más interesantes y que nos va a determinar mucho la personalidad de Artemisa tiene que ver con su nacimiento. Desde ahí vamos a ir lanzando otras historias interesantes sobre ella. Bueno, para empezar, Artemisa nació, pasa la siguiente lámina. Artemisa nació como hija de Zeus y Latona. Zeus sabemos que es el gran padre, el creador del mundo, y Latona era una ninfa hija de titanes. Esto es un punto sumamente importante. Latona estaba conectada directamente con la naturaleza, era una diosa de la naturaleza, de las montañas, de los prados, hija de titanes. O sea, estamos hablando de que Latona entonces es de la misma generación, ¿no? De Zeus, es una diosa primaria. Por supuesto, Zeus estaba casado con Hera y la diosa del matrimonio. Y cuando queda embarazada Latona de Artemisa y Apolo, Artemisa es gemela, ella nace con su gemelo Apolo, Latona se preocupa porque tiene miedo a la ira de él. Sin embargo, Latona logra parir, logra protegerse y logra tener a estos dos gemelos, y la primera que nace es Artemisa, y ayuda a su propia madre a que salga su hermano Apolo. Apolo es considerado el dios asociado a las profecías, al sol, a la iluminación, a la visión solar y lógica del mundo. Y a Artemisa se le dio el reino opuesto, que era el de la luna, el reino de la noche, el reino de los salvajes. Eh, Latona va, perdón, Latona permite que, a pesar de que nació fuera del matrimonio de Hera, Latona permite que Artemisa conecte con Zeus. Y se cuenta que Zeus, al momento de ver a Artemisa, queda prendado con la belleza y el encanto y la inteligencia de su hija. La sienta y le dice que él le va a dar todo lo que ella quiera, como hija de él, pero ella misma tiene que buscarlo, solo le tiene que indicar qué es lo que quiere. Artemisa inmediatamente le pide arco y flechas, una jauría de sabuesos con los que cazar, ninfas para acompañarla, una túnica corta para poder correr con ella puesta, las montañas y naturaleza salvaje para tener sus dominios especiales, y le pide la castidad eterna. Zeus le concede todo lo que ella quiere y ella va y negocia con varias deidades para ir encontrando todos estos objetos. En el río encuentra las ninfas y las selecciona y las cuida. En el mar con Poseidón logra forjar, y con los cíclopes forja el arco y las flechas de plata. Luego, a través de Pan negocia y le pide los sabuesos. Pan sabemos que es, que lo comentamos en una de las sesiones anteriores, Pan es el dios asociado a los bosques, asociado a los salvajes. Él le da los sabuesos. Una vez ella reúne todo lo que tiene, ella va y se hace, toma su territorio. Vemos en el momento en que los hermanos se deciden de dividir los territorios, Apolo, el varón, él toma la ciudad. Por eso Apolo vemos en los mitos que él está asociado a las ciudades, a la política, a las reglas y al logo. En cambio, Artemisa dice que le dejen el bosque. Artemisa, aquí traje algunas imágenes arquetípicas asociadas a Artemisa. Podemos encontrarla, la imagen de la que coloqué a la derecha es la imagen de la princesa Mononoke, es una película bastante conocida, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, un director japonés, y que es una imagen bastante similar a Artemisa que podemos encontrar en la contemporaneidad. En el medio puse a María Leonza, que es una diosa también virgen de la mitología venezolana, también que tiene cierta similitud con la que podemos comparar esta imagen, este arquetipo ¿no? que guarda, que se guarda en la imagen de Artemisa. Y en la tercera imagen coloqué una de las, también de los símbolos asociados a Artemisa y también a Hécate. Después vamos a ver la relación que tienen estas diosas, que es el fuego, la antorcha, como uno de los símbolos de Artemisa, dado que ella atraviesa la noche y es la antorcha la que le permite llevar la cacería y llevar el cuidado de sus bosques.
Vamos a la siguiente lámina. Como podemos ver, ya en su nacimiento tenemos una dualidad interesantísima. Zeus, por el lado masculino, que representa la abundancia, el poder, la capacidad de decisión, que es una de las características que vamos a ver en la personalidad de Artemisa y que es una de las también de las características que señala Chino Bolen como la personalidad de las mujeres no marcadas por Artemisa, ¿no? Y tenemos en Latona una diosa madre esencial, pero hija, una titánide, hija de los titánides. Entonces estamos hablando de una mujer asociada a lo salvaje, a lo puro, a lo auténtico, a la naturaleza. Entonces, vemos en Artemisa cómo ella, y vemos en la relación, ¿no?, que vimos en esta historia de su nacimiento, cómo ella es aprobada por el padre. Eh, esta relación de Zeus con Artemisa es muy importante para entender mucho la personalidad de Artemisa. Ella se le ha dado la bendición de papá y mamá, pero se le ha dado la bendición para que ella escoja lo que ella quiere ser. A diferencia de otras diosas, ¿no?, que vemos que normalmente sus reinos les fueron dados, ¿verdad? Casi la mayoría de los dioses y diosas, los reinos se los dio a alguien, sea Zeus, su padre, su madre. El caso de Artemisa, Artemisa escogió su reino. Asimismo, las armas no le fueron otorgadas, fueron escogidas por ella misma. Y esta va a ser una de las características principales que va a marcar la personalidad de Artemisa en los distintos mitos. Eh, Artemisa, como diosa asociada a la diosa de la cacería y diosa de la luna, es una personificación del espíritu femenino independiente. Tiene que ver con la mujer que es capaz de marcarse metas en el terreno que ella misma escoge y llevarlas a cabo. De hecho, bueno, la cacería sabemos que es un arte que tiene que ver con la concentración, con el foco, con con la mirada puesta en el objetivo. De esa manera, Artemisa ya nos va mostrando, digamos, lo que ella enmarca. Es la capacidad de decisión, elección y defensa de lo que consideramos como propio. La palabra defensa también va a ser muy clave para entender a Artemisa. Para ella tenemos varios mitos donde ella eh, siempre, cualquiera que, que le pide ayuda, ella surge y defiende. Por eso ella tiene su lado, digamos, tanto su lado masculino como su lado femenino están muy bien marcados. Hablamos en este caso de su energía, ¿no? Estamos hablando de la energía de Artemisa. Ella tiene una gran capacidad de decisión, definición, uso de, o sea, de la lógica, de la fuerza que se le asocia tradicionalmente, ¿no? Estamos hablando simbólicamente, ¿no?, a la energía masculina desde el punto de vista junguiano, y tiene también la capacidad de cuidado, de nutrición, de, de atender, digamos, su territorio, en este caso el cuidado de los animales, de las parteras. Ella también era una diosa asociada al parto, pero no ella en su facultad de madre, sino ella en la facultad de ayudar a otras mujeres a parir. Lo vimos desde el mito de su nacimiento, ¿no?, que ayudó a su propia madre, y así también Artemisa, dentro de los cultos griegos, era llamada como la partera. Y cuando las mujeres necesitaban ayuda para parir o habían partos difíciles, se invocaba a Artemisa, bien para ayudar a que el bebé saliera sano, o en los casos en que la madre lamentablemente no podía sobrevivir al parto, Artemisa era quien les daba una muerte dulce. Entonces tenemos este papel de Artemisa de ser ante todo una defensora, similar a la madre, ¿no?, y ser decidida como el padre. Eh, Vamos a la siguiente lámina. Vamos a la siguiente. Artemisa, podemos verla eh, como, como un arquetipo de la mujer libre, centrada, enfocada en metas, de la mujer enérgica, decidida, una mujer en conexión con sus instintos. Por eso tenemos en la asociación con la luna, que es uno de los símbolos principales de Artemisa. Pero en el caso de ella, es una conexión con el instinto, es una conexión afable con el instinto,
pero a la vez de control. No es como en el caso de Poseidón, ¿no? Que vemos que Poseidón tiene una conexión fuerte con los instintos y con las pasiones, pero desde el desborde. Artemisa, en cambio, la vemos en esta asociación que tiene con los animales, ¿no? con la flora, la fauna. Artemisa tiene conciencia de sus instintos y dirige el instinto hacia lo que ella necesita, hacia lo que ella busca. En este punto, bueno, tenemos varias historias. Una de las historias bastante fuertes de Artemisa cuentan que Latona, su madre, se había contactado con otra ninfa llamada Níobe. Níobe se había burlado de Latona diciendo que ella había tenido más hijos que Latona solo había tenido los hijos. Latona se sintió ofendida y le cuenta a sus hijos esta situación. Artemisa y su hermano Apolo atacan a los hijos de Níobe y asesinan a los hijos de Níobe, molestos en defensa de la madre. Tanto en Apolo y Artemisa ellos tienen en común esta parte, ¿no? Que son extremadamente defensores de otros, sobre todo en este caso de Artemisa. Artemisa hay varias historias donde ella defiende no solo a su madre, sino a ninfas, a mujeres que ven peligro, a mujeres que son violadas o atacadas. Pero vemos en ella, ¿no? Esta gran fuerza, eh, digamos, instintiva. Artemisa puede llegar a ser bastante violenta cuando se lo propone, pero es una fuerza instintiva dirigida. En este caso, eh, con los hijos de Níobe. Vamos a la siguiente lámina. Ella se mueve mucho desde la solidaridad, la lealtad, por eso también es una imagen arquetípica muy propia del movimiento feminista. De hecho, Yanchinoda Bolen resalta bastante esta característica de Artemisa, siendo ella una diosa que promueve la defensa de lo femenino y, y protección de los símbolos de lo femenino. Otro elemento muy interesante para entender este diálogo con lo instintivo, este diálogo dirigido con lo instintivo, lo vemos en las formas animales de Artemisa. Artemisa no solo era la protectora de los animales, sino que su fuerza también podía reflejarse en ellos. Entonces, hay varios animales que son simbólicos de Artemisa, pero de los principales son el oso, la leona y el jabalí. El oso se asocia a Artemisa en su lado como defensora como defensora de otros, como su lado como manada, digamos, su lado protector. De hecho, aunque ella es una diosa virgen, de hecho, como lo vimos en el mito, ¿no? Prometió castidad eterna, raramente se enamora. Hay solo uno o dos mitos donde Artemisa se enamora y sus amores casi siempre son negados, porque en ella la prioridad de vida para Artemisa es sus propias metas y la defensa de lo que ella considera como su territorio y por tanto lo que hay en él. La osa representa este lado de defensa absoluta de su grupo social, de su manada, en este caso, como lo hacía con sus ninfas, como lo hacía con su familia, en el caso de Latona y su madre. La leona, que es otro de los animales resaltantes de Artemisa, se asocia a el manejo del instinto y a su lado cazadora. Una de las facultades de Artemisa es su capacidad para la caza, nunca erraba un tiro. De hecho, eh, es una diosa altamente competitiva, igual que su hermano Apolo. Vemos en varias historias también de Apolo donde la competencia a veces lo ciega. Pero esa alta capacidad de competición también es lo que la hace, digamos, lo que le da la fuerza para obtener lo que busca. Ya hay una frase que siempre se dice, ¿no? Donde pone el ojo, pone la bala. Una frase, lo comentaba aquí en Venezuela y en Latinoamérica también. Esta es una de las facultades de Artemisa y señala Yachinoda Bolen que también es una facultad de las mujeres Artemisa.
las mujeres marcadas por esta imagen arquetipal tienden mucho a poner los ojos en el objetivo central sin importar qué hay alrededor. Esto en algunos mitos le trae algunos problemas a Artemisa, porque a veces, por un lado, ella siempre logra lo que quiere, logra el premio, logra el trofeo, pero también puede llegar a perder afectos porque está tan enfocada en lo que busca que no ve qué está pasando alrededor. Y un tercer animal es el jabalí. El jabalí representa la ira de la diosa, es su lado más fuerte, es su lado más oscuro. Una de las iras más fuertes de las diosas es la de Artemisa, solo superada por la ira de Hera, que la ira de Hera es una de las más fuertes de las diosas, ¿no? En el caso de Artemisa, el jabalí representa esta fuerza ya más instintiva de la rabia y surge cuando Artemisa necesita defender su territorio. Esa imagen, por cierto, que coloqué, es una imagen del ilustrador Hayao Miyazaki, y él, durante la película que se llama La princesa Mononoke, que es una película que trata de una diosa virgen, la que comento, que es bastante similar a Artemisa, es una diosa del bosque, una protectora, y este jabalí durante la película está descontrolado precisamente porque están dañando el bosque. El jabalí corre descontrolado y dentro de la película lo logran controlar a través de un niño que logra detener la ira del jabalí. Me pareció muy curioso la referencia de Hayao Miyazaki en la historia, porque de hecho la diosa Artemisia también tiene una historia con un jabalí. En uno de los mitos, bueno, estaba el jabalí de la diosa Artemisia total y completamente descontrolado porque estaban dañando su territorio. Entonces, una cazadora, una de las hijas de Artemisa, recordemos que Artemisa regía también a las mujeres que hacían deporte, que hacían caza, o sea, que estaban enfocadas en temas de logro, ¿no? Una de sus hijas logra calmar al jabalí, perdón, por más que intenta calmar al jabalí, no logra hacerlo, pero ella llega y dispara directo a los ojos del jabalí, y solo así detiene la ira del jabalí de Artemisa. Eh, Al respecto, Yanchinoda Bolen nos comenta sobre esto, que se puede asociar un poco a esta capacidad de hiperfoco que tiene Artemisa. Cuando está enfocada en una meta, bien sea basada en la rabia, como es el caso del jabalí, o basada en el objetivo, como es el caso de cuando está en su fase leona, ella no ve a los lados. Yanchinoda nos toca este símbolo, se, de, se detiene en este símbolo de la flecha lanzada a los ojos, como que lo único que puede despertar, digamos, a la mujer Artemisa cuando está enfocada en algo es que pueda detenerse a mirar lo que en realidad está ocurriendo a su alrededor. Vamos a la siguiente lámina. Dentro digamos, de esta misma parte de Artemisa, ¿verdad? Vamos a ver tres aspectos principales de ella. Primero, la diosa virgen. Segundo, la arquera enfocada en sus metas y la hermana e hija leal. Vamos a la siguiente lámina. Yashinoda Bolen analiza a Artemisa en estos tres puntos. Como diosa virgen, eh, Artemisa nos habla de esta visión de la mujer que puede sentirse completa sin un otro, sin un hombre. De hecho, Artemisa en las historias muy pocas veces se enamora, pero aun cuando lo hace no pierde de vista su objetivo principal, ya que su identidad y el sentido de su propia valía están basados en lograr lo que ella es y lo que hace, no en el hecho de con quién se vincula.
A este respecto señala Yashinoda Bolen que las mujeres muy marcadas por el arquetipo de Artemisa eh, tienen una capacidad maravillosa para dejar todo atrás en pos de una meta. Eh, por eso, dentro de las recomendaciones, ¿no?, que realiza Yashinoda Bolen para las mujeres, si uno está pasando, digamos, por una etapa donde está como muy disperso, digamos, conectar con la energía de Artemisa puede ayudar a centrar, a soltar, a soltar relaciones o a centrarse en lo que es necesario enfocarse. Pero por otro lado, si una mujer tiene muy fuerte el arquetipo de Artemisa, puede tener más bien que meditar en la manera en que está trabajando sus relaciones, porque de repente está tan enfocada en sus metas, sus objetivos, eh, que está olvidando las relaciones que tiene alrededor. Al respecto hay una historia, entre los mitos de Artemisa, hay una historia también bastante triste, ¿no?, que habla de este lado competitivo. Pasa a la siguiente lámina, Mili, por favor, de Artemisa. Este lado competitivo lo vamos a referir un poco en su segundo aspecto. Pasa a la siguiente lámina, Mili, que es la arquera enfocada. En uno de los mitos, ¿no?, Artemisa estaba enamorada de Orión, un cazador que había llamado su atención. Apolo estaba molesto por esta relación que Artemisa estaba logrando, porque sentía como que la perdía de sus objetivos. Apolo se sentía incómodo, su hermano. Entonces, como Apolo sabía la naturaleza competitiva de Artemisa, eh, llega y llama a Artemisa cuando nota que Orión está llegando desde el mar y se ve muy lejos, se ve apenas como un punto o un bulto. Entonces engaña a Artemisa y le dice que dispare a ese bulto, o sea, que la reta, a que ella no va a poder disparar hacia allá, porque va a fallar. Artemisa, que es tan competitiva, se ciega, como lo vimos en el aspecto de ella, se ciega y decide disparar solo para ganarle la competencia a Apolo, y termina disparándole a su ser amado. Cuando Artemisa se da cuenta de esta situación, lo rescata, pero no logra salvar la vida de Orión. Y por eso ella le da la constelación de Orión en el cielo. En esta imagen de, de Orión y Artemisa podemos ver este lado sombra también, ¿no?, del lado competitivo de Artemisa. Por un lado está su alta capacidad para lograr sus objetivos, pero por el otro lado eh, puede llegar a perder lo que realmente ama si no observa, eh, si no conecta un poco con lo que está pasando a su alrededor. Un poco haciendo enlace con lo que comentaba Mili, ¿no? Artemisa tiene una tendencia más bien extrovertida, viéndolo desde el punto de vista junguiano. Pues normalmente los objetivos de Artemisa están fuera de sí. Cuando hablamos sin embargo, es una diosa que aunque tiene una mayor tendencia extrovertida, porque normalmente tiene metas y objetivos muy directos hacia el afuera, es también una diosa que puede llegar a conectar eh, con una profunda introversión y un profundo camino al inconsciente en uno de sus aspectos, que es su aspecto lunar. Para los griegos, el culto el de Artemisa estaba asociado al de Selene y al de Hécate. A pesar de que son tres diosas distintas, ¿verdad?, estaban a la vez conectadas. Bueno, haciendo un paréntesis acá, este aspecto de la diosa triple es un aspecto que se encuentra en muchas culturas, ¿no? La luna en su fase. En el caso de la mitología, hay mitologías donde este aspecto se ve muy, muy, muy fuerte, ¿no? En el caso de la mitología griega, Hécate es la que más enlaza este aspecto de la diosa triple que representa las tres fases, ¿no?, de la luna, tomando en cuenta luna llena, luna nueva, luna menguante, la fase doncella, madre y anciana.
Hécate encierra un poco estas tres, pero en el caso de esta tríada con Artemisa, se asocia más a, o sea, estas tres diosas, Selene, vista más como, perdón, Artemisa, vista más como el lado doncella, Hécate, vista más como el lado anciana, la sabia, y Selene, en su fase madre, eran como tres asociaciones que se tenían dentro de la mitología griega en torno a la luna. Eh, de hecho, en algunas hay historias, ¿no? Donde hay conexiones entre Hécate y Artemisa que se encuentran en algunos puntos o diálogos. A pesar de que, como lo indico, ¿no? Cada una tiene historias muy distintas, son consideradas tres diosas distintas, lo que es que tienen en común, ¿no? Este símbolo de lo lunar, de la noche y de la conexión, por tanto, con lo intuitivo. Eh, Dentro de este punto, vamos a la siguiente lámina, vamos a ver otro aspecto importante de Artemisa, que es su aspecto como diosa de la naturaleza. La siguiente, dale a la siguiente. En su aspecto como diosa de la naturaleza, vinculada a Selene y Hécate, Artemisa logra conectar con, con la naturaleza salvaje. ¿A qué refiere al respecto? Voy a hacer una cita de Yanchinoda Bolen que me parece muy hermosa para explicarla. Ella le llama a esto visión a la luz de la luna. Yanchinoda nos dice, la claridad del enfoque tipo ojo en el blanco de Artemisa la cazadora es uno de los modos de ver que se asocia con Artemisa. La visión a la luz de la luna es también característica de Artemisa como diosa de la luna. Visto a la luz de la luna, un paisaje queda transformado, los detalles son difusos, bellos y misteriosos. La propia visión se eleva hacia los cielos estrellados o hacia una visión panorámica de la naturaleza. A la luz de la luna, una persona conectada con Artemisa se convierte en una parte sin yo de la naturaleza, en ella misma y una con ella durante algún tiempo. Entonces, en este aspecto, como vimos de esta manera hermosa que lo describe Jan Shinoda, tenemos este otro lado de Artemisa que, si bien puede hiperenfocarse en el afuera, ¿no? Hacia lo extrovertido, recordando que Jung refiere lo extrovertido a la tendencia a enfocarse en lo que hay afuera del yo, ¿no? No hablamos de extrovertido que a veces se asocia, ¿no? En el mundo cotidiano, extrovertido a alegre, no. Hablamos extrovertido desde el punto de vista en que lo habla Jung, que es buscar un ancla en el afuera o un hacer en el afuera del yo, ¿no? Construir en el afuera del yo. Si bien Artemisa está muy dirigida hacia allá, tiene este otro aspecto que la puede llevar a una potente introversión. Eh, de hecho, comenta Jan Shinoda que las mujeres que se identificadas con el arquetipo de Artemisa pueden encontrar en la fusión con la naturaleza esta manera, ¿no? de conectar con lo interno, de conectar con el adentro. Hablaremos un poco, ¿no? De la nequia, ¿no? En este caso sería perdón, del viaje pero hacia adentro, hacia el alma, un poco más vamos a vincularlo un poco más hacia lo chamánico, hacia la meditación profunda. O sea, Artemisa está conectada con esta capacidad de ver el territorio interno, de indagar en el mundo de lo intuitivo, de los sueños, que es lo que es asociado a la luna y la noche, ver con su propia visión. Eh, uno de la, nos dice Yanchinoda Bolen, ¿no? Es característico que las mujeres que siguen Artemisa y penetran en la naturaleza descubren que se vuelven más reflexivas. Con frecuencia sus sueños son más vívidos de lo normal, lo cual contribuye a que miren hacia su interior. Ven el territorio interno y sueñan con símbolos a la luz de la luna, por decirlo de alguna manera, en contraste con la realidad tangible que se aprecia a plena luz del día. Y aquí tenemos otro punto importantísimo para comprender a Artemisa, que es, como gemela, este punto de la dualidad. Su hermano, Apolo, nos está mostrando
la realidad, el día, la ciudad, el mundo de lo concreto. Entonces ella está resguardando el mundo también de la imaginación, la fantasía y el ensueño. Eh, Dentro de este punto, Yanchinoda Bolen comenta que por eso es tan importante eh, para la mujer que se identifica con el arquetipo de Artemisa o necesita desarrollar ese arquetipo, este contacto con la naturaleza como un punto esencial. Bueno, yo personalmente me siento movida por Artemisa usualmente y sí, eh, leía a Yanchinoda y, y pensaba, ¿no? En esta conexión profunda que se puede lograr en la naturaleza como desde la meditación activa, ¿no? Eh, y en Shinoda comenta, ¿no? Que en el caso de Artemisa, la naturaleza la conecta es con su lado madre. Sabemos que su mamá era una titánide. Entonces, la vuelta al bosque para Artemisa es, es llegar al mundo de lo privado, de lo intuitivo, de su conexión con lo esencial y con ella misma. Eh, Ella, con su absoluto poder de concentración, sabemos que es uno de los poderes, o sea, de las características más resaltantes en Artemisa, lo mismo que haga un viaje hacia el afuera, ¿no? Hacia el mundo de la extroversión, en las metas que ella se propone, puede hacerlo con un hiperfoco y con una efectividad maravillosa. Y lo mismo cuando Artemisa hace el viaje hacia el adentro, hacia el bosque, también lo hace a partir de ese hiperfoco y concentración. Entonces, dentro de estas cualidades, Yanchinova nos habla también de una sombra de Artemisa, que es que este hiperfoco, si bien es maravilloso para realizar cualquiera de las metas que se proponga, puede hacerle perder la perspectiva de la afuera. Eh, Aquí también tenemos un punto interesantísimo que tienen en común Selene, Hécate y Artemisa, que en este lado lunar, ¿no? Pueden llegar también a perderse desde lo que ellas mismas ven, a perder la objetividad en ciertos momentos. En el caso de Artemisa, lo vemos cuando es cegada por la ira, ¿no? Lo vemos con el caso del jabalí. Lo vemos cuando es cegada por objetivos y metas que tiene y no mira alrededor, lo vimos que perdió a Orión, ¿no? Uno de los mitos. Entonces Artemisa necesita conectar con el mundo real, con el mundo tangible en algunos momentos, con los otros, con las relaciones a los otros, para ella poder despertar y no perder, no cegarse eh, solo a lo que ella piensa, a lo que ella puede ver y poder, digamos, no perder las relaciones con otros. Eh, Hay un mito también asociado a Artemisa, a una hija de Artemisa, que es el mito de Atalanta, que es bastante interesante para comprender este aspecto de la diosa. Atalanta era una corredora, hija de Artemisa, bastante enfocada, exitosa en su carrera, que había ganado, digamos, bastante loas, ¿no? De los dioses y de la gente por su talento. Su padre quiere que ella se case, pero Atalanta no se quiere casar. Entonces su padre pone un reto. Atalanta acepta este reto que ella solo se va a casar con quien logre correr la carrera a la misma velocidad que ella. Varios hombres intentan y fallan y Atalanta les gana en todas las carreras. Y luego llega eh, un hombre que estaba enamorado de Atalanta, pero que no tenía las facultades físicas que tiene Atalanta. Entonces él llega y le pide ayuda a Afrodita para que convenza a Atalanta.
eh, Afrodita, bueno, le dice que vaya a correr, que lo va a ayudar. Cuando empiezan a correr la carrera, él le lanza una manzana a Atalanta y Atalanta se entretiene mirando la manzana y mientras Atalanta se entretiene, él va adelantando la carrera. Cuando Atalanta mira la primera manzana, observa su reflejo y cae en cuenta, mientras observa su reflejo, que no siempre va a ser la que es. Y anhela tener una compañía en algún momento digamos, para su vejez, para su vida. Atalanta, sin embargo, lanza la manzana y sigue corriendo. En un segundo tramo, le vuelve, Hipómenes es el nombre del compañero, le lanza la segunda manzana y ella se queda mirándola, él aprovecha para correr y se da cuenta que se acuerda de Meleargo, que era un amor que había fallecido. Cuando mira la manzana y cae en ese recuerdo, anhela tener un amor, anhela volver a enamorarse. Sin embargo, vuelve a lanzar la manzana y sigue en la competencia. Finalmente, cuando ya están hacia el final de la competencia, Hipómenes lanza una tercera manzana y cuando Atalanta mira la manzana, eh, despierta en ella un deseo de maternidad, o sea, tiene un deseo de tener hijos y se da cuenta que perdiendo la carrera puede ganar algo más, en este caso una relación con un hombre que la ama. Y por primera vez Atalanta se permite perder y deja que Hipómenes gane y se une a Hipómenes. Eh, Yachinoda analiza esta historia y comenta la importancia, ¿no?, que puede tener para una mujer identificada con Artemisa, la importancia de darle el buen lugar también a los vínculos y al amor. Eh, que sería como un lado que puede, que a través del amor es un lado que puede alimentar la naturaleza de Artemisa y ayudarla a a generar vínculos. Pasa a la siguiente lámina. Eh, digamos, a generar vínculos y a profundizar en los vínculos también. Pasar a la siguiente. Y por tanto, un poco a disminuir o, digamos, a clarificar, ese es el punto, a clarificar la mirada de Artemisa. Que si bien es una mirada, digamos, enfocada, como habíamos comentado, directa al objetivo, a veces no hace conciencia de sus vínculos. Al respecto, otro aspecto que me gustaría conversar sobre Artemisa, que es otro de las enseñanzas que nos da, es la importancia de la conciencia del territorio que tiene Artemisa. Artemisa también es muy conocida como la Gran Hermana. Era una diosa que protegía a capa y espada a todo el que estuviera con ella. Uno de los mitos más famosos al respecto es un mito de un cazador que Artemisa estaba en el bosque con las ninfas y ella no permitía que ni a ella ni a las ninfas las vieran desnudas. En su calidad de diosa casta, de la castidad, ella no permitía que nadie la viera. Un cazador por accidente las ve porque se pierde en el camino y en vez de voltearse cuando ve que las ninfas se están bañando, se queda mirándolas fascinado por su belleza. Artemisa se da cuenta de esto y en su ira transforma al cazador en venado y hace que sus propios perros lo ataquen. En este mito podemos ver también esta fuerza, ¿no?, de Artemisa, esa fuerza de defensa que tiene Artemisa por el lado sombra, ¿no?, que a veces se ciega cuando está llena de rabia, pero por el lado luz también podemos ver la gran conciencia de territorio y de lugar que nos enseña Artemisa. Artemisa es una diosa de la que podemos aprender la importancia de conocer cuál es nuestra fuerza vital, cuál es nuestro espacio vital, cuál es el territorio, cuáles son las metas que tenemos, cuáles son
las búsquedas y defenderlas y llevarlas hasta, a su, llevarlas hasta su logro. Artemisa es total y completamente leal a las personas que ama. Lo vimos en el caso de Latona, lo vimos en el caso de las ninfas. Es muy firme, muy decidida, pero con los afectos es igual de leal y amorosa. Vimos también en su lado partera, que aunque ella no desea tener hijos, es una diosa virgen que no desea procrear, sin embargo tiene mucha ternura con los partos, es decir, tiene una gran sensibilidad eh, hacia una gran sensibilidad humana, una gran sensibilidad, perdón, hacia los niños y los animales que son su territorio. Pasa a la siguiente lámina. Entonces, para Artemisa, tenemos cuatro puntos importantes que podemos meditar, ¿no? Que nos regala Artemisa el día de hoy. Primero, la importancia del hallazgo de la manada. Artemisa nos enseña a identificar quién es nuestra manada, cuál es el grupo social que nosotros defendemos. Artemisa, por tanto, es una diosa que ha sido símbolo de las luchas sociales, de las luchas de identidad, del trabajo colectivo, del trabajo cooperativo, de la sororidad entre mujeres, del apoyo también cooperativo entre grupos. Artemisa tiene una alta conciencia de pertenecer a un lugar y pertenecer a un grupo. Lo segundo que nos enseña Artemisa es la vida al aire libre. La conexión con la naturaleza de Artemisa, como lo comentaba antes, es una conexión profunda, es una conexión de territorio, de protección del territorio natural, pero al mismo tiempo es la conexión hacia adentro, con su propia alma, con el alma de lo salvaje, y por tanto de lo auténtico. En este camino de Artemisa, ¿no? Que conecta con Hécate, puede ser muy introspectiva, y en este aspecto de la luna nos invita a conectarnos también con nuestra propia intuición, con nuestros propios digamos, la conexión con el confiar en las corazonadas, en lo que buscamos, en lo intuitivo. Otra lección que nos regala Artemisa es aceptar la posibilidad del error, ¿no? En su sombra. Artemisa, como vimos en sus mitos, no se permite el error, la competencia la ciega, y es ese uno de los puntos, ¿no? que, que le toca meditar a la diosa, y que la lleva durante varios mitos, como pudimos ver, a la crisis. De hecho, las crisis y los crecimientos de Artemisa vienen dados cuando ella cae en cuenta que no todo, que, que se puede permitir el error, puede permitirse no competir, que puede permitirse perder, ¿no? Una de las, digamos, de las lecciones de su sombra. Y con el ejemplo de la manzana dorada, la importancia de escuchar a los demás. Una de las cosas que comenta en Chinoa Bolen es que la mujer Artemisa es importante que trabaje la escucha, ¿no? La escucha de su entorno, la escucha de sus relaciones, abrir espacio para que cumpla, sí, cumpla sus metas y cumpla sus objetivos, pero pueda también compartir esos logros con otros. Eh, Dentro de esto también es muy importante este lado de apertura a la introversión del otro lado de Artemisa, ¿no? Del viaje hacia adentro, el viaje hacia el bosque que puede hacer Artemisa, que le permita reconectar y escoger bien sus objetivos, escoger bien sus luchas. Ese es otro tema al que hay que reflexionar en torno a Artemisa, ¿no? Eh, Artemisa sabe que no va a fallar, entonces debe escoger bien en qué va a enfocar sus objetivos. Al respecto, uno de los puntos que señala en Chinoa Bolen es que a veces, como la mujer Artemisa no está movida por la fama, ni por el dinero, está movida por objetivos que son importantes a ella, no en su alma, pero que no necesariamente son económicos. Una mujer Artemisa también puede, digamos, escoger
como tener muchas batallas o batallas que de repente no son las que la llevan a su objetivo principal. Por eso este trabajo de conexión de Artemisa con Hécate, con Selene, con la misma Hestia, por cierto, ayuda mucho a que la mujer Artemisa se centre en lo que es realmente importante. En la elección, por eso comentaba la importancia de elegir bien cuál es el territorio, elegir bien cuál es la manada, elegir bien cuál es el objetivo. Eh, comenta además Yanchinoda un punto que me parece importante mencionar, que es ella lo llama en este punto el desprecio por la vulnerabilidad. Eh, Artemisa niega su lado vulnerable y esto es lo que le trae consecuencias, ¿no? Como vimos en el caso de la muerte de Orión o en el caso de no ser vista desnuda, ¿no? Esta imagen de cuando no permite que saberse ni ella misma entenderse como vulnerable, ni que vulneren a otros, como el caso de la defensa de su madre Latona, ni tampoco ser vista de esa manera. Y eso le trae como consecuencia que bloquea el acercamiento que otros puedan tener hacia ella. Dentro de este punto, Yanchinoda medita sobre la importancia de que la mujer Artemisa se permita conectar con algo de esa vulnerabilidad de una buena manera, o sea, desde aceptar que puede enamorarse, que puede fallar, que puede estar equivocado en un objetivo, que puede estar mirando algo desde un punto de vista muy subjetivo y no estar viendo con claridad, que puede estar seleccionando un objetivo que no, que no le favorece o que no favorece a otros, sin permitirse el error y la vulnerabilidad para poder propender a su evolución. Bueno, creo que serían, pasa a la siguiente lámina, esto es algunos de los puntos principales en torno a Artemisa. Ah, no, la anterior. No sé si nos quieres comentar algo, Mili. ¿Ahí se me escucha, Sole? Ajá, Sí, excelente la presentación, el desvelar a la diosa, ¿no? Un segundo, please. Sobre todo me llamó la atención esta parte que mencionaste de cómo la diosa está conectada al ay, se me fue, instintivo, pero desde una manera que ella puede gobernar esta parte, ¿no? Instintiva sí, que hay en ella y que todos tenemos esa fuerza, ¿no? Es justamente esta parte salvaje, llena de acción, que nos lleva a la inmediatez, ¿no? Que nos lleva a tomar fuerza y poder hacer cosas, pero siempre dominada, ¿no? Es lo bueno que tiene Artemisa, que todas estas fuerzas ella las conoce, ¿no? Y las domina y las puede utilizar como herramientas para ayudarse, ¿no? Y no solo a ella, sino también es mucho de ver el entorno, ¿no? Ver el exterior ayudando a otros, porque también protege, ¿no? sí. La propia naturaleza. Ujú, y siempre aparece cuando está en peligro, ¿no? Entonces, es no solo el poder tener esa fuerza desde mí para accionar, sino el ser parte de involucrarme, ¿no? Con el entorno, con el ambiente, con lo que está pasando, ¿no? Y en nuestra actualidad, pues sería involucrarnos con toda nuestra, también, sí, nuestra política, nuestra propia sociedad, ¿no? En cómo se va desenvolviendo también, ¿no? Es muy enfrente de estar ahí, Artemisa, digamos, en la propia guerra, ¿no? Que, actual que pasa, ¿no? Entendiendo Exacto. estos sí, ideales siempre, ¿no? Y los valores. Ese es sí, uno de los temas que me pareció muy hermoso y además este aspecto de ella del viaje al adentro, ¿no?
este contacto con Hécate y Selene. Ujú. Ella conecta con su instinto precisamente porque es capaz de hacer ese viaje al adentro. Apolo, en cambio, su hermano no. Apolo evita total y completamente este lado instintivo. Vemos los diálogos entre Apolo y Dionisio, que ellos todo el tiempo andan, cada tú por tu lado, yo por el mío, porque Apolo, a diferencia de Artemisa, no quiere conectar con ese lado, pero tiene la misma fuerza porque Apolo y Artemisa tienen en común esa capacidad que tienen de tanto de decisión, de defensa y de ira. Vemos, son muy competitivos los dos. El caso de Apolo, como si me acuerdo de la historia de Apolo y Marcias, ¿no? Que Marcias era un músico, estaba tocando y Apolo estaba tocando con él, y estaban compitiendo a ver quién tocaba mejor. Marcias tocó mejor que Apolo y se burló de él y Apolo termina matando a Marcias. Entonces, Apolo y Artemisa son dos hermanos muy, muy fuertes, muy capaces, muy inteligentes, pero la diferencia es que Artemisa sí sabe identificar su propia sombra, su propio mundo interior, su propia fuerza. Apolo en cambio no quiere verlo. Eso a mí me llama mucho la atención de ellos. En cuanto a lo del viaje al adentro y el viaje al afuera, sí, eso también es un tema interesante porque Artemisa puede hacer el trabajo consciente de ir a encontrar su instinto, y definir cuándo, o sea, perdón, de conectar con su instinto y definir cuándo usarlo. Sí, exacto. Y también es muy constructora, ¿no? Porque ella para Sí, lanzarse a la aventura pide, ¿no? sí, Este, están las ninfas, están los animales del bosque también, ¿no? Que serían todas estas herramientas que vamos y talentos que vamos reuniendo a lo largo de la vida, ¿no? Y que ella lo sabe utilizar, ¿no? sí. Y que cuida y protege. Ella ama su sí, la cual ama a las ninfas, ama a los animales, ama su bosque. El talento y además los talentos que agarra y además los vínculos de ella son verdaderos, son reales. Son pocos pero verdaderos. O sea, o sea, ella tiene este aspecto de que se vincula en la protección, pero no se muestra ella del todo. Sí, Ujú. Sí, y son aspectos de estas diosas vírgenes, ¿no? Que todos tenemos dentro, ¿no? Entre lo, digamos, lo más salvaje y que vaya con un pensamiento no ordenado que es Artemisa y de protectora también de la propia sociedad, no, no de vernos ya en el enfoque de uno mismo, ¿no? Hacia ujú, adentro, sino también ver quién está al lado, quién necesita, ¿no? ujú, Eh, este aspecto de así, de verse en el interior, ¿no? Y sí, proteger también. Y luego está, bueno, no hemos hablado de Atenea, pero está también ese aspecto de pensamiento de frente, ¿no? Quién es el que va a regular en esta diosa, ¿no? sí, igual Atenea. Atenea tiene su estrategia y tiene su acción en el mundo político y comprende, pero ella dentro de ella, o sea, protege su vulnerabilidad. Eso lo tienen en común las tres. Ninguna de las tres muestra ese lado. Sí. Mm, Y siempre hay un aspecto, como bien comentadas, todos tenemos algo de ellas. Siempre hay aspectos de nosotros que deseamos, de alguna manera mantenemos en lo virgen, en lo oculto, en lo mm, privado. Como comenté en Chinoda, hay algunos momentos de la vida, digamos, donde una determinada energía, una determinada diosa, digamos, nos marca más que en otros momentos. Que sí, vamos a aprender cada uno. y en sí, no es que decir las imágenes arquetípicas, las diosas, hay que verlas como un símbolo, ¿no? Que va Sí, a representar todo un tipo de energía, de pensamiento, de emoción, que es más rápido, o sea, digamos, si los estudiamos y las vemos, es más rápido cogerlas, tomarlas, ¿no? Y saber qué es lo que necesitamos en ese momento, ¿no? sí, sí, Yanchinova nos las muestra como un símbolo con el que podemos conectar a través de comprenderlas, pues de asimilar que
que existe este lado dentro de nosotros en nuestro interior. Ujú. Ujú. Como herramientas psicológicas, ¿no? Porque a veces Terapia psicológica. se va un poco, ¿no? Al símbolo de las diosas y yo voy a encarnar a la energía de tal diosa, ¿no? Pero en sí son como herramientas psicológicas, Sí, símbolos que nos van a ayudar a poder sacar el- ese tipo de energía, ¿no? Para sí, ir como aspecto de la construyendo, psique. ajá, Ujú, ir construyéndonos, ¿no? Tomar una actitud, tomar un pensamiento, ¿no? ujú. Sí, es como, son como imágenes también que nos ayudan a explorar nuestra psique. Recordemos que Jan Chinoda es una psicóloga junguiana, tiene un trabajo precioso, por cierto, hago mención, y tiene este libro, Las diosas de cada mujer, y tiene un libro que se llama Los dioses de cada hombre, y es bien interesante cómo ve las partes de la psique, ¿no? En la mitología. Es un trabajo precioso. Ujú. Sí, es sola. Entonces, ahora sí, creo que lo dejamos ahí porque se nos alargó el live un poquito entre las dos, ¿no? Pero sí es que sí tienen Artemisa sobre todo, ¿no? Tiene más aspectos que se pueden, digamos, estudiar, ¿no? Comprender. Entonces, ahí ya, bueno, en la siguiente todavía seguimos con Grecia, ¿cierto? Sí, Sería nuestra siguiente última sesión, exposición con vamos a Grecia. continuar con Grecia. Tenemos a Atenea, una de las esas que vamos a comentando la semana que viene, que nos quedó para la siguiente sesión. Ujú. Entonces, eso sería con nosotras hasta hoy. Muchas gracias a los que se han unido. Y bueno, ya saben lo que los esperamos la siguiente semana, con Karina también Aguado. Y bueno, también ya pronto va a haber un nuevo miembro en el equipo que lo estamos esperando. Bueno, Mu- siempre bienvenidos y recuerden que nos pueden dejar sus preguntas y estamos atentas para comentar. Muchas gracias, Ole. Igual.